Nuestro tema a tratar en esta exposición es sobre el rendimiento requerido en comparación con el costo de capital. Asimismo, podemos decir que el rendimiento requerido es un rendimiento mínimo en donde el inversor aceptará por ser el propietario de las acciones dentro de una empresa, y esto como compensación por un determinado nivel de riesgo asociado a las tendencias de acciones. Asimismo, podemos decir que si un proyecto de inversión obtiene más de lo que los mercados financieros requieren que obtengan por el riesgo involucrado, de esta manera se crearán valores. El valor que cualquier negocio depende de la tasa de interés requerida y asimismo de los beneficios netos. También podemos decir que también encontramos lo que son los beneficios netos, en donde el beneficio netos es una forma de calcular el resultado de una empresa más ajustado a lo que son las realidades, ya que de esta manera se tendrán en cuenta los resultados totales obtenidos dentro de la empresa. Y de esta manera, teniendo en cuenta los descuentos, podemos definirlo como el resultado de una empresa en un determinado periodo. También podemos decir que dicho resultado se obtiene restando los ingresos netos y el costo total de gastos por las actividades de la empresa. Hola, mi nombre es María Guadalupe Valle Castro y a continuación les voy a hablar de cuál es la fórmula para obtener el beneficio neto. Pues bien, para obtener el beneficio neto debemos de aplicar la siguiente fórmula, que es: beneficio neto es igual al beneficio bruto menos los impuestos, menos los intereses, menos la amortización y menos los gastos. Esto no quiere decir que para nosotros conocer cuál es la cantidad neta o la cantidad exacta de ganancia que estamos generando gracias a la inversión que nosotros hacemos a algún proyecto, pues debemos de restarle a las ganancias brutas lo que son todos los gastos que conlleve dicha actividad. Por tanto, el beneficio neto nos indica cómo retornan las inversiones que realizan los miembros de la compañía. De esta manera, los accionistas pueden conocer cuánto dinero ganan sus inversiones. Esto de aquí también permite conocer y tomar decisiones sobre si existe el potencial para el funcionamiento de la empresa o pues por el contrario, se deben de tomar medidas correctivas para mejorar el balance de la empresa. Ahora vamos a hablar de cuál es la importancia del beneficio neto. Pues como ya lo he mencionado, el beneficio neto es un indicador que cuantifica cómo regresan las inversiones que realizan todos los socios que conforman la organización. En sí, lo que nos quiere explicar esto es que vamos a conocer cuáles son las ganancias, ya que el beneficio neto va a expresar mediante números, claro está, los valores de ganancias que obtenemos gracias al monto de nuestra inversión o aporte al negocio. Conocerlo es de gran utilidad y se requiere de un minucioso detalle y registro de todas las operaciones, tanto de los ingresos como de los gastos realizados. Cuando el beneficio neto se realiza y se presenta a las personas interesadas, permite bien sea al presidente o a los socios de la organización conocer cuánto dinero están generando gracias a su inversión. En sí, mientras mayor sea esta medida, mejores serán las condiciones de la empresa. El beneficio neto, en resumen, lo que permite conocer es si la empresa tiene o no potencial. También permite hacer lo que son las proyecciones, además de que nos va a permitir conocer si se debe de seguir en la actividad económica, es decir, si debe de existir una continuidad en dicha actividad, o pues por el contrario, si se deben de tomar correctivos para mejorar dicho balance de la empresa. Puedo concluir que el beneficio neto nos va a ayudar mucho a tomar decisiones sobre si debemos de seguir invirtiendo en algún proyecto o no, sobre si nos conviene o no invertir en dicha empresa, dicho negocio o dicha organización. Muchas gracias. Continuando al siguiente tema, le voy a hablar sobre la tasa de retorno requerida. Esta tasa de retorno requerida es la estimación
de los costos de oportunidad que tiene un accionista respecto al capital comprometido en la compra de una empresa. También podemos decir que es el rendimiento mínimo que un inversor aceptará por ser propietarios de unas acciones de la empresa como compensación a un determinado nivel de riesgo, ya que esta tasa de retorno requerida nos permite evaluar o medir la rentabilidad que puede tener en un determinado periodo de tiempo. También tenemos lo que es la tasa esperada de rentabilidad. Desde aquí es el inicio del rendimiento expresado en porcentajes sobre el valor de las acciones del inversor que espera tener. En lo que es la tasa de retorno requerida, pues esta también está expresada en porcentajes que refleja cuántos es el mínimo en rendimiento que un inversionista aceptará recibir por la compra de un valor o de algún activo. Podemos decir, o lo ideal de esta tasa es que debe tener un máximo retorno en la cual pueda cubrir las expectativas del inversionista. La tasa de retorno requerida y por qué conviene calcular la tasa de retorno requerida. Pues la tasa de retorno requerida, también conocida como tasa de obstáculo, es una de las medidas más utilizadas en las finanzas corporativas y la valoración de capital. ¿Qué es la valoración de capital? Es el rendimiento que se espera obtener al momento de realizar algún proyecto de inversión. Por medio de la tasa de retorno requerida, pues se espera obtener que los inversores puedan tomar decisiones acerca de la compra de algún valor o de algún proyecto de inversión. Esta herramienta también es muy útil para la evaluación de proyectos relacionados con funciones corporativas y en el uso de compra de bienes para la producción, como en este caso puede ser una maquinaria o equipos de producción operativa. Una de las mayores ventajas de poder utilizar esta herramienta de tasa de retorno requerida es que por medio de esta vamos a determinar si el proyecto de inversión es factible o no. Para ello tenemos una fórmula. Y la tasa de retorno requerida es igual al pago de los dividendos dividido por el precio de las acciones más la tasa de crecimiento de los dividendos previstos. Muy buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la tasa de retorno requerida en finanzas corporativas. Las decisiones de inversión en una empresa engloban diferentes ámbitos de su actividad, tales como las decisiones sobre las acciones, sobre la expansión de la empresa e incluso sobre los planes de marketing. Y todas aquellas decisiones de producción que tengan que ver directamente con lo que es la inversión. Y es por ello que en todos estos casos es necesariamente útil un analista que pueda justamente analizar el rendimiento mínimo de los gastos demandados por el riesgo asumido. Si el proyecto actual proporciona un rendimiento menor a los posibles proyectos o proyectos potenciales, entonces el proyecto actual se dejará de llevar a cabo. Son diferentes factores que influyen en saber si un proyecto debe continuar o no. Entre ellos tenemos el riesgo, que es básicamente la posibilidad o la probabilidad de que exista algún evento adverso que pueda desencadenar alguna consecuencia económica negativa para la entidad. Segundo, tenemos lo que es el horizonte temporal, que es básicamente el tiempo en el que el inversor piensa tener invertido su dinero. Y tercero, que son los recursos disponibles. Pero la razón principal o el motivo principal para saber si se debe elegir entre una u otra inversión es justamente la tasa de retorno requerida. En este tema hay que tener en cuenta dos conceptos claves muy importantes. El primero es que la tasa de retorno requerida es el rendimiento mínimo que se obtendrá, que tendrá un inversionista al poseer las acciones de una empresa. Y también que para poder calcular la tasa de rendimiento requerida es fundamental tener en cuenta lo que es la inflación, además del costo de capital
y el retorno disponible de otras inversiones. El costo de capital pues supone a la retribución pues que recibirán los inversores por aportar fondos a la empresa. Es decir, que los accionistas pues recibirán dividendos por acción, mientras que los inversores recibirán intereses. Por ejemplo, un individuo pues tiene 1000 acciones y dicha empresa pues paga dividendos por acción de 0,75. Para calcular cuántos serán los dividendos tenemos la siguiente fórmula, que es dividendo igual al dividendo por acción por el total de acciones. Como se mencionó, dividendo por acción es de 0,75 centavos por el total de acciones. Estos dos valores los multiplicamos y tenemos un dividendo de $750. Es decir, que esta persona recibirá $750 por tener 1000 acciones dentro de la empresa. Mientras que los inversores pues recibirán, como antes lo mencioné, lo que son los intereses. Supongamos que esta persona tiene $10.000 dentro de esta entidad y recibe 12.000. Entonces su interés ha sido de $2.000 por el aporte o el abono que ha hecho dentro de esta empresa. El costo promedio ponderado de capital. Este es un promedio ponderado de las tasas de rendimientos requeridas. Esta tasa mide el costo medio pues que nos han costado nuestros activos, ya pueden ser edificios, carros, y cómo se ha financiado lo que es nuestro capital propio. El costo promedio ponderado capital tiene su importancia en la necesidad de la gerencia empresarial, ya que esto nos ayuda pues a tomar las mejores decisiones referente a los recursos financieros que tiene dicha entidad. Para calcular el costo promedio ponderado de capital pues tenemos la siguiente fórmula, donde E pues representa el valor de mercado de las acciones, donde D la deuda, KD pues representa el costo de la deuda después de impuestos y KE pues el costo de capital propio, mientras que la T pues significa la tasa de impuesto a las ganancias. Resolveremos el siguiente ejercicio. Si tuviéramos una compañía pues con un valor de mercado pues de $100 que financia sus activos pues en $60 de acciones y el $40 de deuda, suponiendo pues que el rendimiento exigido por los accionistas pues fuera del 20% y el rendimiento exigido a la deuda del 10%. Y la tasa del impuesto a las ganancias del 40%. ¿Cuál sería el costo promedio ponderado? Primero sacamos datos donde los 60 pues vienen a ser las acciones, los 40 la deuda, el KD pues viene a ser el rendimiento exigido a la deuda, el KE pues el rendimiento exigido por los accionistas del 20%, donde la T pues viene a ser la tasa de impuesto a las ganancias. Con estos datos pues que hemos sacado pues reemplazaremos en la siguiente fórmula, luego dividimos, luego nos quedan lo que son las multiplicaciones, una suma pues y obtenemos que el costo promedio ponderado pues es de 0,144, lo multiplicamos por 100 porque esto viene dado en porcentaje y obtenemos que el costo promedio ponderado pues es de 14.40%. Muchas gracias.